Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo llegamos en España a la situación de la guerra civil. Es un poco complicado la historia, entonces lo que he intentado hacer es hacer un resumen breve del preludio que lleva a la guerra. Supongo que había omitido algunas cosas y si queréis añadir unas cosas podéis añadirlo en los comentarios aquí abajo. Bueno, entonces, pues podemos decir que la guerra civil fue una revolución en contra del cambio, pero también podemos precisar un poquito más que fue una revolución contra los pobres o contra la posibilidad de los pobres, que los pobres salieran de la pobreza y que se incorporaran a, a la clase media. El problema en España es que ha tenido bastantes problemas en cuanto al ejército y en cuanto a la separación entre los pobres y los ricos. Y eso fue debido a muchísimas cosas que vamos a ver enseguida. Pues primero podemos decir que la industrialización llegó bastante tarde en España. Si podemos fijarnos en que en el Reino Unido llegó en el siglo XVII, pues en España no llegó la industrialización hasta finales del siglo XVIII. Y en la mayoría, España fue un país agrícola, que había mucha agricultura y cuando la industrialización empezó en España fue en ciertas regiones solamente, especialmente en Cataluña. Y entonces, pues la clase media, que podemos ver que había en muchos otros países, no empezó o no había gente en esta clase, no tanta gente en esta clase en España que había en otros países. Y eso quería decir que la brecha, el vacío entre los ricos y los pobres era bastante agudo. Como dije, había esa falta de la clase media y la clase media era la clase que había podido salir de la pobreza y podía influenciar la sociedad un poco más, específicamente en la política y en el socialismo. Entonces, pues esta brecha entre los ricos y los pobres era muy agudo en cuanto a había muchísima gente que dependía de los ricos por trabajo, por ejemplo, los campesinos que trabajaban la tierra, como dije antes, el país era bastante agrícola, entonces ellos dependían del trabajo que les daban los ricos para sobrevivir. Em, y otras cosas que tenía influencia en este momento en España era la pérdida de las colonias latinoamericanas. Por ejemplo, Cuba, que era el último, pero también había perdido los otros países como Colombia, como Bolivia, etcétera. Y eso quería decir que estaban perdiendo España su poder en el mundo entero y su imperio, por ejemplo. Am, ¿qué, qué cosa podemos decir en cuanto a esto? Podemos decir que el papel del ejército estaba cambiando. Mientras que antes había un papel bastante importante para el ejército al extranjero, quiero decir, las colonias, pues aquí podemos ver que su papel era más bien para dentro de España. Podemos añadir también que el papel del ejército era para mantener la seguridad del país y a veces el ejército decidía qué era la seguridad y no solamente no dependía de los políticos para decirles cuáles cosas eran los más importantes. Y cuando al ejército no les gustaba lo que estaba pasando, pues se ponían o cogían el poder del país para restablecer la paz, podemos decir. Entonces,
La política en España era bastante indeterminada. No podemos ver exactamente lo que estaba haciendo y tenía muchas dudas en cuanto a las guerras que estaban haciendo para mantener las colonias en España, en Latinoamérica. El ejército echaba la culpa a los políticos por la pérdida de las colonias y entonces había bastante, ¿qué podemos decir? Había bastante frustración entre el ejército y los políticos. Más tarde podemos ver que al sur de España, en Marruecos, que había también colonias allí, los españoles estaban luchando am, para mantener su papel ahí. Pero como en Latinoamérica, pues perdió también las partes de Marruecos que habían tenido antes. Am, y eso era debido, en la mayoría, el ejército pensaba, a los políticos. Y Alfonso XIII, que era el jefe de Estado, con políticos también, pero él tenía mucho poder en aquel momento, echó la culpa a los políticos en cuanto al fracaso que habían tenido en Marruecos. Entonces, con la ayuda del ejército, pues estableció uno de los dictadores antes de Franco en España, que se llamaba Primo de Rivera. Y él hizo un pronunciamiento sin sangre, entonces quiere decir que no había una lucha, no hubo una guerra en 1923 para echar los políticos que eran, en su opinión, ineptos y que no podían controlar los asuntos exteriores de España. Su, su punto de vista era que era una manera para restablecer la política en España. Entonces veía su posición como algo transicional. Era un militar, como dije, y había militares que estaban en el gobierno, pero su primera meta, podemos decir, era restablecer la política para tener personas más capaces de llevar España donde quería ser. El problema es que Primo de Rivera, aparte de ser un militar, era bastante inepto él mismo en cuanto a cosas relacionadas con la política y cómo manejar un país, cómo controlar un país. Um, Se podría decir que sus políticas en cuanto al país era bastante socialista, que es un poco irónico en cuanto a la comparación entre una dictadura y lo que quería hacer lo básico del socialismo, ¿no? Entonces era bastante difícil hacer esto. Los socialistas, como muchos historiadores dicen, no mantenían sus posiciones en el gobierno de Primo de Rivera porque pensaban que allí podían controlar más lo que estaba pasando en el país, en vez de hacer una revolución social. Entonces, pues no podemos ver la revolución que había en otros países para, para restablecer otra manera de política en el país. Y también tuvimos el problema que todavía había ricos y pobres y los pobres dependían todavía de los ricos por su dinero, por sus sueldos. Entonces había esta falta de movimiento social de la clase baja. Para esta razón, como dije antes, y también para la falta de industrialización, de posibilidades de ganar más dinero. Pues finalmente podemos decir que Primo de Rivera era tan inepto que sus políticas llevaron a fracaso y no había manera de salir a España de su situación.
Alfonso XIII, a pesar de haberle apoyado al principio, pues dijo que no funcionó y Primo de Rivera, que es una sorpresa tremenda, pronunció a los demás militares, los altos rangos, los generales, los capitanes, decían, si no queréis a mí, pues me iré. Y finalmente ellos dijeron que no querían a él porque era inútil y Alfonso XIII supo este movimiento y despidió a Primero de Rivera. Entonces, pues él despidió a Primo. Los demás políticos estaban un poco desilusionados con Alfonso XIII. Y Alfonso XIII tiene demasiada ah, seguridad en su posición, piensa que iba a llevar mucho tiempo en su posición y entonces él llamó o decide hacer unas elecciones pensando que iba a ganar de nuevo, pero había un movimiento a la izquierda, al socialismo, y no ganó. Entonces, había un gobierno alfonsista entre 30 y 31 que era provisional, digamos, y luego las elecciones, cuando los republicanos y la izquierda ganaron, hicieron un alzamiento, pues ganaron y cogieron el poder. Y había ganancias, como digo aquí, ganancias en grandes ciudades de la izquierda. Entonces el socialismo, el republicanismo ganó. Y aquí podemos ver el principio de la Segunda República en España. Alfonso se va al exilio, pues los políticos están decepcionados con él, entonces le envía al exilio y los partidos que ganaron pues en general, aparte del hecho de que querían una revolución social, pues no tenían mucho en común, entonces había muchas peleas entre los varios políticos o los partidos políticos de la izquierda, también de la derecha. Pues había principalmente un gobierno provisional de conservadores, pero tenía un problema de religión entre algunos de ellos, entonces pues no mantuvieron este poder y entonces los socialistas cogieron el poder completo, llevado por Azaña, que empezaron un programa de reforma en octubre de 1931 de una reforma social. Y veremos en mi vídeo siguiente qué eran esas reformas y cómo tuvieron un problema o cómo tuvieron influencia en lo que pasó durante la guerra civil.